Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy jueves 20 de febrero, un saludo especial a todos los abogados, aquellos abogados que respetan y honran la profesión. Hoy en su día clásico, bienvenidos. Y saludamos a ellos, felicitaciones también por la labor que ellos realizan. Y también me pidieron, como dice que es una buena coincidencia, que también hoy ha sido el Día de los Gatos, dicen, o sea, sí. que también les saludemos a los gatos, dice acá. A Macri. A Macri. No, no, gracias a los gatitos, a ellos sí. Bienvenidos y agradecemos que este programa llega gracias al auspicio de Francesca Café, Puro Café de Intag, y también a Jaika Té de Guanábana y a Hanseptic, que es la espuma antibacterial. Nosotros hoy hemos invitado y contamos con la grata presencia de Hugo Ortiz, quien es politólogo y con quien hemos hecho algunos análisis anteriormente, pero hoy le hemos llamado porque se está hablando mucho en estas semanas de la renovación. Muchos hablamos de que hay que darles espacio a los jóvenes, otros dicen que sí, los jóvenes está bien, pero los jóvenes no tienen la experiencia suficiente. Y como tú eres un politólogo joven, quería justo preguntarte, ¿cómo hacer una renovación, especialmente en unas estructuras políticas que por lo general siempre están esperanzados en la figura principal? Hablemos de un ejemplo. La izquierda democrática siempre estará bajo la tutela de Rodrigo Borja, a pesar de que él ya hace años que no ha participado en política. Partido Social Cristiano a Nebot, creó a Lazo, la Revolución Ciudadana a Correa, y así todas las organizaciones políticas. Entonces, ¿cómo hacer esa renovación, Hugo? Muy buenos días. Bueno, buenos días con los amigos que nos escuchan. A ver, la renovación política pasa por varios filtros. Es cierto que hoy en día tenemos partidos un poco personalistas, bastante personalistas, iniciando por la misma Revolución Ciudadana en base a Rafael Correa, a su figura de Rafael Correa, el Partido Social Cristiano con Nebot, Creo Lazo, etc. Ahora bien, la renovación política depende de ciertos factores que no están muy tomados en cuenta. Primero, para las elecciones que se vienen, el cambio de ley de Donta, la de Webster, supone un ocultamiento de las candidaturas políticas. Es decir, que no se va a votar ya por caritas en las listas, sino que se vota en plancha por el proyecto o partido político. Pero ahí no es también un poco contraproducente eso, porque, claro, no votas por caritas, no votas por la figura de televisión y todo lo demás, pero ¿a quién metes dentro de la lista? Porque puedes meter cualquier persona. Exacto. Pues. Por eso digo que hay un ocultamiento de esta renovación, porque los partidos políticos pueden decir, ok, estamos renovando, queremos renovar o vamos a renovar. Sin embargo, los cuadros que se ponen como candidatos a la asamblea, por ejemplo, para las elecciones que se vienen, van a ser los mismos cuadros de siempre. Entonces, analizando las dos grandes fuerzas, que es el correísmo y si es el Partido Social Cristiano o el opositor en este caso, tenemos que, por ejemplo, el lado de la Revolución Ciudadana va a buscar siempre, y más hoy en día, la adhesión de los mismos que han estado militando en la Revolución Ciudadana, que por lo general son gente mayor. Uh-huh. Los cuadros de juventudes no creo que sean tomados tan en cuenta como cuadros posibles políticos. Y eso es un error. Y eso también pasa por el filtro del ocultamiento que hay por la ley de Webster. Entonces, no le van a dar mucha importancia, si se puede decir, mucha visibilidad a la renovación como práctica, sí como discurso. Se habla mucho de renovación en las filas de la Revolución Ciudadana, se habla mucho como de renovación en las filas del Partido Social Cristiano. Los que más han avanzado en estos temas es la ID y Creo, pero para ser sinceros, no es que representan un gran porcentaje del electorado puro y duro, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, acá tal vez
hay que tener también en cuenta cómo está encasillado el discurso hoy por hoy. Tenemos un encasillamiento del discurso en la corrupción, en la traición de lado de los correístas, por ejemplo, ante Lenín Moreno. Tenemos un encasillamiento del discurso en la persecución política, pero nadie topa los temas reales de representación. O sea, no topan temas país, por ejemplo. No topan temas, bueno, ¿qué está pasando con el área de los deportes? ¿Qué está pasando con el área de las artes, de la educación, de la salud? Muy pocos. Se matan haciendo leyes como la de Héctor Yepes de démosle más horas al padre de familia, pero no topan temas más importantes como la falta de trabajo. Entonces, si hablamos de representación política desde el inicio, hablamos de que hay una carencia. Me parece que en la última encuesta que vi es un 12.30, si no estoy mal, por ciento de personas que tienen una buena estima de la Asamblea Nacional y un 11.80 y tanto de personas que tienen una buena estima del gobierno nacional. O sea, hablamos que entre un 85 a un 90% de gente no le cree a la Asamblea y no le cree al gobierno nacional. Entonces hablamos que hay una carencia desde ahí de representación política, que hay una carencia de individuos, de población que no creen en la política convencional. Y desde ahí parte la idea de renovación, porque si hay una crisis de legitimidad, hay una crisis de los partidos políticos, hay gente que ya no cree en los partidos políticos, ni en la política como tal, hay que renovar. Pero ¿cómo renovamos si los jóvenes o la gente que es el electorado mayoritario, que son millennials o centennials, están excluidos de la política? Y están excluidos porque no quieren participar, porque se dan cuenta que es sinónimo de corrupción, porque es tradicional. O sea, los partidos tradicionales representan una mala política para la gente joven. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los partidos políticos no abren las puertas tan fácil a la gente joven. Entonces, la crítica mayoritaria pasa justamente porque hay una élite en todos los partidos políticos, no solo hablo de 2 o 3, en todos. Esta élite política es la que impone cuadros políticos, la que impone la representación política. Y esta imposición pasa por una carencia de representación, porque la gente no se siente representada. Entonces, acá hay que tener en cuenta esto, y hay que tener en cuenta una de las frases que me quedó sonando mucho en la cabeza en los últimos tiempos, y es que el pueblo o la gente solo existe en época electoral. Yeah. De ahí no existimos. Y no existimos porque siempre las candidaturas son impuestas, no son representantes de la gente. Pero dura esa frase, ¿no? Porque Y obviamente, claro que es la claro. realidad, porque ahí se acuerdan de ir a visitar a los barrios, ahí se acuerdan de ir al pueblito a ver cuáles son las necesidades, pero luego cuando ganas la elección ya ni asomas, o sea, ese es el Exacto. asunto, ¿no? Ese es el problema. Es por eso también que los jóvenes ven eso y dicen, no, ¿para qué? Pues. Pero, ¿cómo llamarles a los jóvenes a que se involucren en la política? La llamada a los jóvenes a que se involucren en la política pasa por un filtro importante, que es el primero, no ser político. O sea, no ser parte de esa política tradicional desgastada. ¿Pero por qué? Porque puede haber, en los partidos políticos, puede haber formación de jóvenes que vengan desde abajo. Es que también hay un salto generacional. A las masas jóvenes, a la gente joven, la formación es secundaria. La formación política, sobre todo, es secundaria, terciaria, si se quiere. No les llama mucho la atención la formación política, porque en estos tiempos la política no es algo de lo que la gente joven esté hablando. Todo lo contrario. A la gente joven se llega desde otros mecanismos, otras formas de inclusión. Yo he conversado con mucha gente joven y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo me entero más de política por los memes que porque veo noticias o porque veo programas radiales o lo que sea. Entonces, los partidos políticos no entienden este salto generacional y quieren o creen que seguimos siendo partidos burocráticos de masas, es decir, esos partidos de antaño, burocratizados, ideologizados, que funcionaban con adhesión de las masas que creían en un proyecto político. Pero no, estamos en otros tiempos. Yo no veo que se adapten a estos tiempos los partidos políticos. Y sobre todo, eso da cuenta de la misma crisis de representación que están viviendo. O sea, esa crisis que ha venido erosionando a la política hasta hoy en día, cuando tenemos índices altísimos de gente que no cree ya en la política. Entonces, hay que diferenciar aquí el voto
un voto de popularidad, por ejemplo, de un proyecto político que sea visible y sea afín a la juventud, a un voto que sea el mal menor. La mayor parte de partidos políticos van a ser posicionados no como un voto de popularidad, sino como un voto de qué es lo que hay y hay que votarlos porque es lo que hay. Entonces, pasa por ese filtro. Y por eso digo que hoy en día, y está muy difícil que también se logre esto, porque los partidos políticos no van a cambiarlo tan a la ligera o tan fácil. Los partidos políticos no creen mucho, creen de dientes para afuera en la renovación, pero en la práctica legislativa, por ejemplo, que es como que la fotografía de la representación política que se viene para las elecciones siguientes, no van a renovar gran parte de la Asamblea Nacional o de los asambleístas nacionales. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque simplemente no creen que la juventud pueda incluirse en estos acuerdos políticos, porque también son acuerdos políticos. Claro, porque posiblemente los políticos o los partidos políticos lo que hacen con los jóvenes es llevarles a las reuniones, hacer masa y que estén, por ejemplo, haciendo pintas, cargando banderas, eso, pero los candidatos en sí son los mismos de siempre. Son otros, exacto. Entonces, es gente que al ver esto, y en especial los jóvenes que dicen, sí, yo estuve en política, ya no quiero participar más en política, viene justo por esto, porque muchos de los jóvenes fuimos cargabanderas. Fuimos gente que solo servía para llenar espacios visibles, o sea, para la foto, punto. Para nada más. Y de ahí los cuadros que llegaron y nunca más nos regresaron a ver. Siempre fuimos excluidos e instrumentalizados. Fuimos un instrumento para visibilizar una supuesta renovación que jamás llegó. Entonces... Pero si desde los jóvenes viene una iniciativa para esta renovación, ¿cómo se la presentaría? La iniciativa primero debe presentarse desde afuera de la política tradicional. Debe venir desde afuera de todo lo tradicional, de todo lo que está hoy en día. Un nuevo partido. No un partido político, porque no debería ser un partido legalmente establecido, legalmente estable, un partido que sea solo un partido. Al contrario, yo creo que sería una iniciativa ciudadana, una iniciativa comunitaria, si se quiere. No un partido político que vaya a competir en elecciones, porque seguimos en lo mismo, o sea, seguimos en un conflicto de intereses en el cual quien crea el partido y sus amiguitos sean quienes vayan a la representación política y no. Aquí el asunto sería formar una facción política no partidista que busque posicionar discursos de gente joven. Discursos que hoy en día están excluidos por esa prisión política que se mantiene en el discurso político de, ¿saben qué? Es un traidor, o ¿saben qué? La corrupción, o ¿saben qué? El correísmo o el anticorreísmo. Y ese encasillamiento de la política se va a mantener, porque hemos visto casi en 3 años del gobierno de Moreno, el discurso no ha cambiado. O sea, es correísmo, anticorreísmo. Es corrupción, es, bueno, un millón de cosas más implícitas y no hay nada más. Nada más. No hay proyecto país, no hay temas coyunturales que son preocupantes. No hay propuestas específicas para jóvenes, ¿no? No hay nada. No hay nada. Al contrario, o sea, los jóvenes hoy en día nos vemos asolados por una falta de oportunidades laborales. Nos vemos asolados por una falta de becas para estudiar. Claro. Pero nadie dice nada, o sea, tenemos una Secretaría de Juventudes, por ejemplo, que es de rango de ministerio. No sabemos qué está haciendo, o sea, pero ahí está, o sea. Claro, o sea. Y de ahí deberían salir políticas para que los jóvenes. Deberían salir políticas, pero la mayor parte de políticas son políticas parche. Es justamente como los acuerdos generados en Estados Unidos, por ejemplo, que no son acuerdos, simplemente son capacitaciones. Nada más. O sea, ¿qué más se consiguió? ¿Para qué? Ideologizar a las masas. No, a ver. O sea, es el membrete, es que vienen para dar inglés. Claro. Pero vendrán a dar un inglés político, capaz. A ver, acá yo considero que hay institutos buenos de inglés. O sea, no es que no hay, no es que no es algo que no tenemos, porque lo tenemos. Yo he visto acá que hay Cambridge, por ejemplo, que es un buen instituto. Bueno, hay varios, ¿ya? No es que es necesario que los profesores vayan a Estados Unidos a capacitarse, sino que acá la estrategia es enviar estudiantes a otras
partes del mundo, que en este caso de Estados Unidos, para adquirir cierta ideología y que después vengan acá a implantar a sus alumnos o a la gente lo que aprendieron allá. O sea, son como mediadores o receptores de una ideología predeterminada, que en este caso es la neoliberal, para que vengan acá a implantar. O sea, vamos a ver, los militares. Los militares en West Point. ¿Qué es West Point? Es un centro de adoctrinamiento. La Escuela de las Américas era un adoctrinamiento. Ya lo hablamos acá igual, y lo voy a volver a decir. El poder se manifiesta mediante la imposición de verdades. ¿Qué verdades? Verdades impuestas por instituciones, como West Point, como irse a estudiar a Estados Unidos. O sea, es una imposición de una verdad, de un relato, que después se va expandiendo a más lugares. Acá en Ecuador, ¿cuál fue la estrategia, por ejemplo, de la derecha? Fundar fundaciones, fundar ese tipo de organizaciones que lo que buscaban era mandar individuos a otros países para aprender ciertos saberes que venían acá después de impartirlos, que por lo general eran saberes de corte neoliberal, y tenemos un auge de la escuela libertaria, de la escuela austriaca, que son liberales o libertarios se hacen llamar, que lo que buscan es menos Estado, una presencia más de libre mercado, privatización de empresas, todo el mito o toda la retórica que se utilizó en los 80 y en los 90. Entonces, estamos enfrentándonos a una derecha que se preparó para este escenario, preparó jóvenes para este escenario. La izquierda no preparó jamás un cuadro político joven. Pero ¿no le acusaban al gobierno anterior de que en los libros, por ejemplo, había adoctrinamiento en los libros que se daban en las escuelas? Y ya pasaron 10 años, o sea que debe haber una base de adoctrinados ahí que puedan salir adelante, ¿no? Claro, pero hablamos de un adoctrinamiento, en el caso de las facciones de derecha, o neoliberales si se quiere, que viene dada por una educación superior. O sea, por una educación que pasa por una beca. ¿Sabes qué? Te doy una beca a ti para que te vayas a estudiar a Chile, que aquí en ese tiempo Chile era como el referente sudamericano de los neoliberales, que te vayas a Chile a estudiar una maestría en desarrollo, por ejemplo. Entonces tú venías acá con esa maestría y con tu cerebro ideologizado y impartías lo mismo. Entonces, yo creo que aquí el hecho de que se le acuse a Correa o al correísmo de ideologizar a las masas desde pequeñitos y lo que sea, no es que tiene un mayor impacto en la juventud, ¿ya? Formación de cuadros políticos jóvenes que hoy puedan ser competitivos en izquierda casi no existe. O sea, cuadros políticos jóvenes que puedan hoy en día presentarse como la juventud encarnada en un proyecto de izquierda, no están. Y no están, ¿por qué? Porque tal vez aquí uno de los errores de la izquierda con el correísmo fue justamente mantener un partido personalista. O sea, un partido que lo que hizo, bueno, no un partido, un movimiento político, porque no era partido, un movimiento político que lo que hizo fue generar una ruptura en la izquierda orgánica. O sea, eliminó a las diferentes facciones de la izquierda y se quedó el correísmo como una facción predominante en función de un líder. Y el problema con un proyecto político así es que todos van a hacer lo que el líder diga o haga, y no en base a un proyecto político general, a un proyecto político de izquierda. Entonces, si hablamos en términos reales, y de izquierda existe en este país, hay un personalismo de izquierda, no hay una izquierda como tal. No hay un peronismo como en Argentina, por ejemplo. Y me vas a decir, bueno, ¿sabes qué? El correísmo puede ser un peronismo. No puede ser un peronismo porque el peronismo se fundó en una época en que había una ideología, si se quiere, de izquierda predominante, en el que las masas se movían por sus ideales. La gente de hoy en día no se mueve por ideales, se mueve por interés. La gente de hoy en día es una gente completamente distinta a la gente de los 80, 70. Y eso genera un quiebre en esta comparación entre el peronismo y el correísmo. Entonces, volviendo al tema, no es que hay una renovación política per se de las grandes fuerzas políticas. Lo que hay es un ocultamiento de sus futuros candidatos por el método de Webster. Y además de eso, obviamente, lo que existe es una instrumentalización o una utilización del correísmo y la renovación como figuras conjuntas. Pero no es que van a renovar de verdad. Y tenemos gente que se da cuenta, o sea, no somos del electorado de hace 10 años. Nos damos cuenta, muchas de la gente joven se da cuenta que no, que la renovación es un mito,
que la renovación no pasa por ser o hacerse una realidad, que simplemente se quede en un discurso que se va de nuevo erosionando, que va de nuevo erosionándose en el tiempo. Entonces, aquí habría que hacer una crítica inclusive al mismo sistema de partidos políticos, o sea, cómo funcionan los partidos políticos, que vienen a fragmentarse, a erosionarse y a dejar de lado la representación política real, porque el acuerdo siempre es entre ellos. El acuerdo es entre ellos y sus facciones pequeñitas, entre su famosa oligarquía pequeñita, que lo que hace es imponer candidaturas. Pero la gente que en serio quiere ser representada, que en serio quiere tener una voz ahí en la Asamblea Nacional, ¿dónde queda? No existe. Y volvemos a la frase, el pueblo o la gente solo existe en época electoral. En época de elecciones. De ahí no existe. Los jóvenes tampoco existimos, peor. Existimos en un discurso medio erosionado, pero nada más. O sea, en un discurso que se queda en el aire y en la práctica, no se hace nada más. Entonces, seguimos apostando a cuadros políticos de 60, 70 años. Pero ¿y quién representa al electorado mayoritario, que en este caso es gente joven? Lo que pasa es de que, a ver, también yo, desde mi punto de vista, veo que la juventud, como tú dices, no se preocupa mucho el tema político, pero tampoco por el tema histórico. Porque el país tiene una historia que va mucho más allá de los 10 años de Correa. ¿Ya? Y nos olvidamos de toda esa gente que estuvo antes y hoy asoman posiblemente como los salvadores. Tenemos el caso de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, que él se candidatiza, pero hay que hacerles acuerdo a los jóvenes de qué fue el gobierno de Lucio Gutiérrez. Hay gente como, por ejemplo, el señor Ramiro Rivera, por ejemplo, de la Democracia Popular. De la Ya vemos alguna gente que está asomando, el mismo Alberto Dajig, que hoy nos da recetas de cómo manejar la economía, ¿no? Y después de todo lo que vivimos. Entonces, los jóvenes no conocen eso y también los jóvenes se dejan convencer de esos discursos, porque posiblemente son los que llenan las expectativas de ellos. Entonces dicen, no, pues la economía liberal es la que nos va a llevar a tener oportunidades. Pero no se acuerdan de que ellos fueron los causantes, por ejemplo, del mayor desastre del país, que fue el feriado bancario. Verás, yo tuve justo hace unos días la oportunidad de dar una charla en un instituto técnico con gente joven de 20, 22, 23 años más o menos, un poquito menores también. Yo les pregunté, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con eliminar la prueba de ser bachiller? Toditos sí, estaban en la mano unas 50 personas. Gente joven. Dije, mira tú. Bueno, esta es la propuesta, por ejemplo, de Guillermo Lasso. Si Lasso les ofrece esto, ¿ustedes votarían por Lasso? Y la respuesta me dejó atónito porque fue un rotundo no. O sea, memoria histórica, es cierto que no existe memoria histórica, pero sí hay este letargo o esta visión de que Lasso generó algo malo para sus padres, bueno, en este caso. Y también apoyar a este gobierno, pues, o sea, que él diga que no es de oposición es otra cosa, pero él ha pasado apoyándole a este gobierno. Vamos al caso de Bucaram, por ejemplo. Mucha gente joven con la que tengo relacionamiento me va a decir, yo nunca votaría por Bucaram. ¿Por qué? Primero por sus formas, sus maneras de comportarse, su performance política, si se quiere. Y segundo, porque también saben que fue parte de esa política que a muchos de sus papás, de la gente joven obviamente, les llevó a migrar. Lo mismo pasa con Maguad, lo mismo pasa con Lucio Gutiérrez. Entonces, es cierto que no saben qué proceso se vivió antes porque no estuvieron en esos procesos, no vivieron esa lucha contra los escuadrones volantes, por ejemplo, no vivieron ese temor, ese miedo. Pero de una u otra forma, sus padres o la gente que vivió esos hechos, sí como que heredó esta memoria histórica a gran parte de la población joven. Y es población que aunque parezca que no les interesa la política, están informados ¿mediante qué? Mediante memes. A ver, yo justo ayer estaba hablando con unos amigos que igual son gente joven. Y les preguntaba, a ver, ¿ustedes qué saben de Vargas? Me decían, no, sabemos que es de la CONAIE y nada más. Y que estuvo en el paro nacional. Y salió por ahí uno me dijo, yo me enteré que pasó esto
que se declaró segundo mandatario del Ecuador y tanta cosa, porque vio un meme. O sea, el tipo estaba enterado, no porque ve noticias, porque ve memes. Entonces, el asunto es que es una población que sí se entera de las cosas, pero a veces pero por otro tergiversada mecanismo, también. obviamente tergiversada. Y ese es el problema. O sea, es una población fácil de manipular, porque obviamente es un contexto de posverdad en la que la manipulación es una parte importante del mecanismo político. Pero eso no quiere decir que estén, o sea, que no estén informados. Al menos algo saben. Algo saben. ¿Sí? Entonces, creo que acá, Aunque mal, pero saben. aunque mal, pero saben. El asunto acá es intentar que esta gente joven se acople y participe en política, pero participe de verdad. No que participe desde afuera cargando banderas. No que participe desde afuera yendo a apoyar a unas cuantas marchas. Porque o sea, la juventud de hoy en día quiere ser visibilizada. Y es mucho más que ser un cargabanderas, Exacto, ¿no? a ver. Lo que queremos es ya una representación juvenil ya dentro de la asamblea. Porque... La gente joven como tal busca, más que cualquier otra persona de cualquier otra generación, busca ser visibilizada. Una muestra de esto, de lo que te digo, es Facebook, es Instagram, es TikTok, por ejemplo, que es una red que casi nadie conoce, pero es muy popular entre la gente más joven. Y es justamente esta intención por ser visibles, por ser actores visibles. Entonces, tú tienes a gente que publica a cada instante memes o publica sus fotos, no sé, haciendo ejercicio o sus fotos viajando, que quieren ser visibilizados, quieren ser actores preponderantes en el devenir actual. O sea, esto de actualidad, de ser, no sé si la palabra es correcta, pero de estar presente en el devenir político, también pasa por esta visibilización actual. O sea, por esta visibilización, tanto en redes sociales como en cualquier espacio de la vida. Entonces, la política como tal debería permitir que estos actores sean visibles, que se pueda compartir su modo de ver el mundo, su forma de pensar, lo que creen de la política. Porque hasta ahora yo no he visto a gente joven que diga, ¿saben qué? Voy a hacer cargabanderas por un año para después ver si es que no. No, porque el problema de los partidos políticos es que creyeron siempre que la gente joven solo estaba para llenar espacios y para la foto, nada más. Nada más, y eso es lo que tenemos que cambiar, y yo creo que la juventud está es su deber, mejor dicho, involucrarse en los temas políticos. Pero ¿cuáles son las propuestas que hay, mi estimado Hugo? ¿Tú sabes si es que hay alguien que pueda abrir estas oportunidades, pueda darse una propuesta como para que la juventud se involucre? A ver, propuestas como tal actuales no hay. Las propuestas que existen son desde dentro de la política, son desde dentro de lo tradicional, y eso no sirve, porque la gente joven no quiere participar desde lo tradicional. De ahí, yo, por ejemplo, me estoy viendo en el proyecto de lanzar un frente ciudadano, un frente no partidista, pero sí político, que busca incluir a nuevas voces, que busca incluir a nuevos actores, que busca que la gente joven, que de verdad está cansada de lo tradicional, se presente, que su voz no sea opacada por el montón de políticos tradicionales que vienen y nos dan una forma de ver el mundo y punto. No, o sea, se busca romper el discurso hegemónico que está, como te digo, centrado en la corrupción, la normalización de la traición, que está en el correísmo, en el no correísmo y tanta cosa. Bueno, entonces, la gente joven, que yo conozco mucha gente joven comprometida que busca justamente visibilizarse, me ha dicho, ¿sabes qué? Haremos algo chévere, algo que nos pueda servir a nosotros para visibilizarnos, para al menos cambiar en algo ese discurso que hasta ahora se ha mantenido hegemónico, que no lleva a ningún lado porque está encasillado en lo mismo. O sea, temas país no hay. Los pocos políticos que hablan sobre temas país casi no son visibilizados tampoco, ¿no? O sea, son gente mayor. O sea, un referente, por ejemplo, que es muy bueno, de hecho, y
y siempre es coherente con lo que dice, es Augusto Tandazo. O sea, él tiene una postura muy, muy, muy interesante y muy buena de lo que dice, pero más allá de eso, no hay gente joven. ¿Qué es eso? No hay gente joven que participe en política. Ujú. Lo que se busca y este frente se llama Reacciona, por cierto, lo que se busca con este frente es incluir a toda esa masa de jóvenes que está invisibilizada, que está por debajo, e incluir desde afuera de la política, no desde adentro, desde afuera, desde otro sector, desde otro lado, para que esta gente pueda participar, pueda decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto. El otro día hablaba justo con una presidenta de una facultad, chica joven igual, me decía, oye, ¿sabes qué? Yo te busco porque estoy cansada, la verdad estoy harta de ver que todo el mundo habla de un montón de cuestiones de lo mismo, o sea, corrupción y tanta cosa, pero nadie habla de lo que pasa en las universidades. Ujú. ¿Qué pasa con la gente en las universidades? O sea, tenemos gente que quiere decir algo, quiere levantar la voz, los mismos casos de acusaciones sexuales contra mujeres, o sea, chicas estudiantes que sufren casos de acoso de los profesores, van a denunciarlo y la dirigencia de las universidades no hacen nada. Nada. No toman decisiones No toman 10 años decisiones. después. Exacto. Entonces, todas esas voces que no pasan por ningún representante, porque eso devela una carencia de representación. O sea, esta chica no tiene ninguna representante, líder política que pueda decir, ¿sabe qué? Me pasó esto, ayúdeme. ¿Por qué eso es un representante? O sea, en una democracia, un representante está para representar, para que las aspiraciones, los deseos, los miedos, todo lo que la gente va sintiendo, va viviendo, sean llevadas hasta un ámbito político y se pueda hacer algo desde lo político, que desde ya es una herramienta monumental, que puede generar cambios monumentales. Ahora, mucha gente, ya de los que somos mayorcitos, por ejemplo, pensamos y decimos, bueno, sí tienes razón, los jóvenes tienen la oportunidad, pero les relacionamos con los jóvenes de ruptura que asomaron algún rato y ahora tenemos las consecuencias de esa juventud. Claro. Y cuando hablamos de jóvenes de ruptura, hablamos de ¿cuántas personas? 3 personas en específico. Bueno, en específico los que han dado la cara, pero de ahí vos ves que se han desbandado, unos están en el Partido Social Cristiano, otros se han quedado en la Revolución Ciudadana, otros se han ido para otros partidos, ¿no? O sea, ha habido esa desbandada, pero 3 en específico que ahora son poder. A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental? Ruptura es un partido político. Fue un movimiento que vino a romper esquemas político. Y que dijo que era la juventud y que se preguntaban quién jodió al país y todo lo demás y ahora estamos como estamos. Fue un movimiento político, pero sigue siendo una entidad partidaria, si se quiere. Yo no busco formar una entidad partidaria. Ya. Yo lo que busco formar es un frente de jóvenes, fuera de la política. Un frente de jóvenes que no se sienta representado o que no tenga que ir a cargar banderas para levantar la voz. O sea, no soy yo. Ruptura te diría, bueno, o sea, los trecitos de acá Sí. somos todo. Somos No, los fundadores. en mi caso, no soy yo. Ya. Somos todos. Somos todos los que vendrán o los que han venido. Somos todos los que tal vez los verás por acá algunos que vengan a hablar sobre temas coyunturales. No soy yo. O sea, es la gente que no tiene voz. Claro. Y a te quienes puede los sonar. medios no te dan oportunidad, ¿no? Claro. Y yo te digo porque yo me he recorrido varias emisoras. O sea, he estado desde Radiovisión, que es muy, muy, muy de derecha. Radio Centro, por ejemplo, también. Y es muy difícil entrar. Es muy difícil que te den una voz. Espacio. Ajá. Peor cuando eres joven. O sea, ya desde que eres joven, si no tienes una maestría o algún tipo de tema interesante, no te abren las puertas. O no le caigas bien al productor. No te abren las puertas. Entonces, el asunto de este frente es visibilizar. Obviamente, no es que va a venir cualquier persona a hablar de temas cualquiera, no. Es gente que representa, ojo, que representa a un sector importante de esta sociedad excluida. Te doy un ejemplo. Si viene alguien a hablar de deportes, va a ser alguien que representa al sector de deportes. Alguien joven, que está
viendo problemas coyunturales, que ve que no hay fondos para el deporte, que si el deporte hoy en día es importante o ha ganado un par de medallas o de méritos, es por las gestiones anteriores, no por esta gestión de gobierno. Entonces, es gente interesante que no ha tenido la oportunidad y no sabe cómo. Yo lo que voy a hacer es simplemente ser el nexo, la guía, si se quiere. Y romper, y ese es mi interés fundamental, es romper con esa rancia política que postula a los mismos actores. O sea, tú decías, tú nombrabas actores, Lucio Gutiérrez entre ellos, que son gente que viene de una política, pero para nosotros al menos, antiquísima. Yo tenía, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, tenía, ¿qué? Unos 12 años, tal vez. 13 años. Uh-huh. Pero, ¿y los nuevos? Y si vemos los cuadros políticos que están ya armándose para lanzarse a legisladores, y te hablo de las grandes fuerzas mayoritarias, no te hablo de los partidos pequeños. O sea, no te hablo del IDE, que sí hace un esfuerzo por renovar, pero aún así esta renovación de la IDE, creo, está viciada, porque vemos que la IDE, creo, pone a cuadros jóvenes que son parte, o que son amigos, o que son allegados a esta clase política de poder, a esta vieja oligarquía. ¿Y en este frente tú aceptarías de todas las ideologías de los jóvenes? ¿O siempre se mantendrá una línea específica? Es que creo que, a ver, el frente como tal se basa en justicia social, desde ya. Y esto no tiene que ver mucho con, a ver, aquí lo que se busca plantear es una ruptura de las pugnas políticas que nos han dividido a toditos. O sea, tenemos desde correísmos radicales hasta lacismos radicales, un nebot que por allá capitalismo, un discurso medio extraño. Tenemos conservadores, sí viste que salió esta nueva facción de conservadores radicales que... los libertarios. Sí, los libertarios radicales que apoyan el porte de armas y son hispánicos. Cosa extraña, eso para mí es neofascismo. Entonces, yo creo que acá la gente que quiera participar y que esté en contra de estas pugnas partidarias, que solo quiera mejorar lo que está mal, ok, bienvenida. Más allá del tema ideológico, creo que lo que prepondera en el frente político es justamente el deseo, la voluntad de cambiar lo que está mal, de cambiar lo que se está desmoronando, destruyendo. Obviamente, como te digo, se basa en justicia social, se basa en equidad, en buscar oportunidades. Nos damos cuenta que el modelo neoliberal no funciona. Nos damos cuenta que el supuesto libre mercado no funciona. Nos damos cuenta que el discurso de atraer inversión extranjera del gobierno de Moreno no funcionó. Porque dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a atraer inversión extranjera y vamos a achicar el Estado. Achicamos el Estado, creamos más desempleados, pero la inversión extranjera nunca llega. Nunca llega. No, sí va a llegar, y a lo menos con los TBI si aceptan. Ah, pero eso no es inversión extranjera. Vivir de claro que no es, pero eso es otra cosa. Ese es el cuento que nos meten ahorita de que con los TBIs van a venir las inversiones extranjeras. Claro, vamos a estar en un paraíso, supuestamente. Las relaciones internacionales entre países deben ser entre países con iguales condiciones. Exacto. ¿Sí? O sea, una relación, por ejemplo, internacional bilateral, como tú hablas, entre Ecuador y Perú, ok, puede funcionar. Ecuador y Colombia puede funcionar. Pero cuando son disparejas, cuando tenemos un Estados Unidos potencia mundial y un país chiquito como Ecuador, obviamente la relación va a venir desgastada y va a venir en contra del Ecuador. Porque estamos viendo que es un país gigante, con recursos gigantes, con una política exterior gigante, pero eso es un país pequeñito, que casi no tiene una buena política exterior, y eso da cuenta cómo se dio el evento, ¿no? De la visita de Moreno y tanta cosa. Eso lo comentamos ayer con María Isabel Salvador, ¿no? Que lejos de toda diplomacia se dio esa reunión ahí en Estados Unidos. Entonces, ni la bandera estuvo ahí. Lo más probable es que de esos TBIs no saquemos nada provechoso, nada. Y lo más probable es que amarren estos TBIs para que no puedan ser después, en el siguiente gobierno, si bien un gobierno progre, no pueda ser desmantelado el TBI, no pueda ser rechazado el TBI. Y obviamente esto nos va a traer muchas consecuencias. Podemos ser hasta el basurero de... Que le está trayendo problemas a Perú, ¿no? Obviamente. Mira que allá
Odebrecht dio las cuentas, dio todo para acabar con la corrupción. Se sentenciaron se juzgaron a ciertos expresidentes, inclusive uno hasta tomó la decisión de eliminarse. Y resulta que ahora en las Cortes de Luxemburgo, por estos arbitrajes y todo lo demás, Odebrecht le está demandando al Estado peruano cierta cantidad de dinero por haberle quitado las ganancias posibles del futuro. Ese es el candado. O sea, a eso nos estamos metiendo. Ese es el candado del TBI. Y es justamente el problema con los TBI, que no pueden darse entre países que no compartan las mismas cualidades o que no tengan las mismas características. Es que o todo le das a la transnacional. parecidas. La transnacional Claro. es la que sale ganando siempre. El problema es ese. Entonces, el TBI no es que nos va a beneficiar. Por eso digo que cuando Moreno se fue a Estados Unidos, no es que logramos algo. No logramos nada. Nada. Y sí, o sea, está demorado por los amigos Curiae, tal vez, pero de que se va a dar, se va a dar. O sea, no es que es un futuro lejano. Esperemos más que todo que la Corte Constitucional haga honor a su nombre de ser la Corte de lujo que decían, y ojalá interprete como ya en 18 ocasiones han querido interpretar lo mismo. Entonces haga eso. Yo te deseo suerte realmente en esta iniciativa de juntar a jóvenes que quieran participar en política y que sientan que no son escuchados. Bueno, acá en este espacio tendrán, valga la redundancia, el espacio para que puedan expresarse y pues trataremos muchos temas con ellos, ¿no? Es importante, como digo, este espacio se llama Otras Voces, entonces otras voces serán las que están por acá. Muchas gracias por tu apertura. Gracias. Y aquí también nos hacen una pregunta, nos dice, ¿por qué, dice, no hacen nada los jóvenes en esta crisis que existe en el país en todas sus formas? ¿Por qué no se les ve salir a las calles? Es una parte fundamental para hacer el cambio. Uh-huh. A ver, yo sí vi a los jóvenes salir a las calles en el paro nacional. Vi muchos jóvenes. Vi muchos jóvenes indignados. Vi muchos jóvenes sangrando. Vi muchos jóvenes que aprendían de sus papás las técnicas para no ahogarse con los gases lacrimógenos, por ejemplo. Y era interesante porque yo veía gente que les preguntaba, mami, papi, ¿cómo hago para no ahogarme con los gases lacrimógenos? Entonces, de que los jóvenes salen. Y la mami le dijo cómo hacer. Obviamente, es que la mami también viene de la antigua escuela, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no es que los jóvenes no participan o no se protestan o no protestan cuando ven, o sea, que está mal algo. Al contrario, lo hacen cuando ven algo que está mal, pero no lo hacen cuando el partido político les dice, ¿saben qué? Vengan acá a apoyar tal causa con la cual no se identifican. Entonces, acá lo que habría que hacer o lo que se busca hacer es que esta joven se siente incluida porque como te digo, los partidos políticos te dicen, sí, queremos gente joven, pero para cargar banderas. Queremos gente joven, pero para, no sé, para que apoyen en tal marcha. Pero la gente joven no va a apoyar ni va a cargar banderas. La gente joven quiere voz, quiere venir y expresarse, quiere decir lo que tiene que decir. Oye, ¿y si hay ya no tan jóvenes que también sientan esa necesidad de ahora sí mojarse el poncho? Es que, a ver, yo gente joven considero desde los, no sé, tipo 30 años, un poquito para arriba y un poquito para abajo, ¿no? No es que... O sea, no es que vas a excluir a las personas que sean más, más experimentadas. Esto no es excluyente, no es excluyente. De hecho, si viene gente más experimentada, bienvenida. Y si nos puede dar una mano, bienvenida también. Pero el asunto sería que no haya estado en las estructuras políticas. Claro, o sea, gente joven, me refiero a gente no joven en edad como tal, sino gente joven, gente nueva en política. Gente que no haya estado participando en ningún partido político, gente que no haya sido candidato a tal cosa, o que haya, no sé, tenido algún cargo importante en, no sé, en el Partido Social Cristiano, por ejemplo, o en Creo, o en cualquier partido político. Gente que venga de la política, perdón, que no venga de la política tradicional, que renueve la política, que vengan con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer política, que se adapte a estos tiempos. No es excluyente de nadie, o sea, no es que voy a excluir porque, no sé, tiene 35 años y quiere participar, no, nada que ver. Si quiere, ok, perfecto. O sea, la idea es simplemente dar
oportunidad a personas nuevas. Exacto. Oxigenar la política. Exacto. Darle un nuevos bríos a la política. Está tan encasillada en lo mismo que ya es hasta aburrido. O sea, prender la tele y ver lo mismo, Ver lo las mismo. mismas caras siempre. Y el mismo discurso. Sí. El correísmo, anticorreísmo, correísmo, anticorreísmo. Ya superemos el correísmo, anticorreísmo. Estamos en otros tiempos. Sí, sí. Ya digo, repito lo de la entrevista de ayer de la noche que fue muy importante, ¿no? El mundo gira más allá de Correa. Claro, el mundo está años luz más allá de Correa. Y es como que el discurso ha opacado las otras voces. O sea, como te digo, nadie habla de la educación, nadie habla de la salud, de temas reales, ¿no? De la agenda que impone De el bajar gobierno. el presupuesto, por ejemplo, para temas de controles y todo lo Por demás. ejemplo. Para las medicinas y todo eso. Nadie está eso, hablando de eso. Y la gente como yo, la gente joven, se indigna. Y dice, o sea, para escuchar lo mismo, ¿para qué escucho? Si no hacen nada, o si yo no puedo hacer nada, ¿para qué me meto a participar? Claro. El punto es abrirles las puertas para yo veo que tú lees a gente mayor, por ejemplo. Así yo leo mucho a gente mayor. Es un hábito que tengo, siempre ando leyendo cosas que me interesan. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo a Michel Foucault, que es un libro que se me quedó colgado, sobre todo de Vigilar y Castigar, que es interesante porque plantea estructuras de poder, cómo la verdad es un instrumento del poder, cómo la verdad implantada viene a ser hija del poder siempre, y cómo se hace presente en las diferentes instituciones, en escuela, en la milicia sobre todo, en el gobierno, en las verdades dichas por el gobierno, implantadas por el gobierno, y en cómo se segmenta las verdades para que llegue a un público determinado. Y sí es cierto que es viejito, pero es muy actual, porque si vemos qué pasó en el paro nacional, qué verdades se dijeron desde el gobierno, y qué verdades vimos los jóvenes, porque los jóvenes no ven, o sea, no estamos atentos del periódico, de medios de comunicación tradicionales, sino que vemos lo digital, nos damos cuenta y decimos, bueno, el Canal 4 miente. Y es la opinión de muchos jóvenes. Y te digo por encuestas que he visto. Muchos jóvenes se dan cuenta que los medios de comunicación mienten. Y mienten porque es una verdad impuesta por el poder. Entonces, todo esto... Mientras estábamos nosotros filmando las protestas, ellos estaban... pasando Bob Esponja. Pasando Bob Esponja. Exacto. Y La Diabla TV. Por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, No, Hugo, gracias por haber venido, y ya sabes, siempre las puertas abiertas acá de Hoja de Ruta, que también es un medio que trata de dar la voz a otras personas. Nosotros estaremos ya con más entrevistas y regresaremos en un nuevo espacio de Otras Voces. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias. Gracias, y con ustedes, hasta pronto.